Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quiero cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo Empieza por ti, empieza por mí. puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quieres cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Empiezo por mí. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo. Para cambiar el mundo, empiezo por mí. Para cambiar el Empiezo por mí. Para cambiar tu mundo, empiezo por ti. Puedes cambiar el mundo. Puedes cambiar tu mundo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que se suman por primera vez. Y bueno, y sigamos con los que venimos en la maratón, en el 8º taller ya del ciclo 2021. Firme como talón de oso, Claudio, ¿eh? Bien. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Acá estamos en el segundo taller y último de la jornada del día domingo. Hoy domingo, mañana
Nos queda mañana, lunes, Ya está, y ya los está. últimos Ah, dos mira, mañana. mañana terminamos. Me veo entusiasmado, che, con la maratón. Bueno, voy a ser reiterativo para los que están siempre y a los que lo ven grabado también, pero bueno, por una cuestión de contextualización y de que quien agarra este video salteado, este ciclo de charlas 2021 que hacemos por 8º año consecutivo, en esta modalidad el 2º año, porque antes eran presenciales este tipo de talleres, ahora modalidad virtual, que como decimos siempre, la ventaja de esta modalidad es que, bueno, podemos enviarlo grabado. De hecho, es muy variable la cantidad de gente que viene a cada taller, a veces más, a veces menos, pero la verdad que después hay muchísimos que lo ven grabado. Y eso es una ventaja, ¿no? Porque a veces renegamos tanto de lo que no se puede hacer o que no se podía hacer, ¿no?, con la pandemia, pero enfocándonos en lo que sí, generamos otro estado de ánimo también. Y como, como decimos siempre, esto es un taller, entonces como todo taller, en el taller se labura, ¿no? Así que la idea es que trabajemos todos, que trabajemos en la reflexión, en mirarnos, con cada tema que nos presentan los compañeros, los colegas, que sea un espacio, ¿no?, como para mirarnos, observarnos, preguntarnos, y en una de esas nos vamos dando cuenta de cómo estamos viviendo determinadas situaciones, y qué estamos construyendo también en nuestra vida desde una mirada responsable, ¿no?, de cómo nosotros somos propios generadores de nuestra forma de vivir, y a partir de ahí irnos con preguntas, inquietudes. Acá no se van a llevar ninguna fórmula mágica, porque esto es una cuestión de pico y pala. Todo lo que es desarrollo personal, trabajo con uno mismo, es un enfoque en querer hacer, elegirlo, querer hacerlo, enfocarse, estar atentos, ¿no? Porque es muy fácil caer en la vorágine, ¿no?, en la ruedita del hámster, como le decimos. Enseguida el sistema nos chupa y bueno, quedamos ahí atrapados y a veces nos desborda. Así que sé que muchas veces esperamos, ¿no? Es como un deseo que todos tenemos, ¿no? De tomar una pastillita y que se solucionen todos nuestros quilombos, pero lamentablemente no existe. Así todo, el mercado que existe alrededor de esto funciona, ¿no? Como con fórmulas mágicas, así hay veces que estamos pasando por momentos que estamos desbordados, desesperados, y como que compramos cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos bien por un lado de tomar conciencia, de hacernos cargo, de trabajar en nosotros, y por eso siempre la invitación es esto: participen, pregunten, van a hacer mucho más rico el taller, nos van a ayudar, en este caso, a cada colega que esté al frente, para tener material en el que conversar, y también están poniendo voz a alguien que por ahí no se anima a hablar o que lo está viendo grabado y que no puede intervenir, ¿no? Así que les presento a Rosana. Y a mí me gusta sumar a esto como que también sea un espacio para reconocernos, ¿no? Porque todos los que estamos acá presentes y los que decidan después ver el video grabado, hay algo que el tema les trae como inquietud. Y generalmente tenemos como hábito, bueno, a ver qué tengo que cambiar de mí, ¿no? Y quizás tenga que ver con qué tengo que darme cuenta que ya lo estoy haciendo y me gusta. ¿No? Estamos tan acostumbrados a creer que tenemos que cambiar y cambiar y cambiar, y muchas veces no es cambiar, sino es darnos cuenta que ya está sucediendo lo que queríamos que suceda. Así que ojalá sea un descubrimiento este taller, como lo ha sido para Carola todo este viaje que viene haciendo junto a nosotros en la formación, en su 4º año consecutivo de encontrarse con su más hermosa ternura, para saber que la tenía, pero ponerla a disposición de ella misma. Era parca, ¿te acordás? Lo parca que era Ella creía que esta chica. Claro, pero se mostró, claro. viste, como una cosa ahí, pero es un bombón de dulce de leche, claro.
Así que bueno, los dejamos con Caro para disfrutar este hermoso espacio donde nosotros, Carola, te queremos contar que también hacemos todos los talleres como si los escucháramos por primera vez. Y hemos laburado pico y pala y seguiremos laburando. Así que acá estamos haciendo el taller con vos. Sí, y también que quiero reconocer a Caro que ¿cómo te pusiste María Ortega? Claro. ¿Qué te decimos, María o No, Carola? Caro, porque en realidad es María Carola y Sí. eso queda del Facebook, evidentemente lo toma de Facebook. Ah, claro, no, yo lo Eh, sé, pero por eso lo pregunto, ¿no? Porque, Van a buscar a Carola y no la van a encontrar. claro, no, no soy claro, yo, María Ortega, soy Carola. exactamente. Ahora te lo cambio yo, claro. Dale, dale, gracias, Gas. Y te iba a decir esto, que quiero reconocer tu constancia, tu persistencia, ¿no? El desafiarte, ¿no? Quizás en varias situaciones a lo largo de este proceso has quedado como regulando y como, como decía en un principio, ¿no? Es esta la palabra, es un proceso, no hay nada mágico. Y es un proceso donde nosotros somos los motores que vamos haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Y ese es el aprendizaje que nosotros desde acá a la escuela fomentamos y es lo que mostramos, enseñamos y compartimos. El aprendizaje es individual, es propio de ustedes, ¿no? Si bien siempre decimos, nuestro trabajo no es enseñar, sino hacer todo lo posible que está a nuestro alcance para que ustedes aprendan, pero esa parte del aprender es bien propia de cada uno y que requiere de este enfoque, de ponerle atención. No hay nada mágico. Como hablábamos en la apertura, este superpoder que tenemos, que es la capacidad de aprender constantemente, ¿no? Que hoy hasta la neurociencia con la neuroplasticidad, ¿no? Que se habla, ¿no? Antes se creía que se mueren las hormonas, las neuronas, listo, no hay reconstitución. Y se descubrió que no, que vamos todo el tiempo reconstituyendo neuronas, y como reconstituimos neuronas, también vamos creando nuevos circuitos neuronales que hacen a nuestro comportamiento, no solo en nuestra manera de actuar, sino también en nuestras maneras de emocionar, en nuestras maneras de pensar. Y en eso vos siempre has sido como muy constante en eso, porque cuando quedabas regulando, no te quedabas ahí, ni tampoco colgabas los guantes, sino que, bueno, vamos, a ver, no entiendo por dónde va la cosa, pero bueno, vamos a seguir, y has hecho un laburo que ha sido inspiración para otros, ¿eh? Y lo sabes. Así que te lo quiero reconocer, felicitar, y bueno, Y te queremos escuchar. y todo tuyo ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras de Gastón y de Roxana. Ciertamente es así, y esto realmente le quiero contar a todos ustedes que están en este taller. Este taller surge del trabajo de estos 4 años que estoy en la formación. Soy coach ontológico, soy kinesióloga, además soy madre, soy abuela, así que en todos mis soy, dar el taller es como un reconocerme en el que puedo y quiero por sobre todas las cosas. Algo muy importante que ya han dicho mis compañeros, pero lindo para resaltar, es que quiero que así como yo hice un proceso y pude entrar en mi autoconocimiento y desafiarme ante cada situación que quedaba regulando, como dice Gas, es bueno para todos y es copado. Así que cuando uno descubre algo que está bueno, me parece que es muy bueno poder brindarlo a los demás. Así que esto de construir salud realmente creo que se trata de eso. Así que desde ahí quiero compartir mi taller con ustedes. Lo que yo les quiero regalar fue un trabajo personal, donde la pregunta es, como dice la publicidad, si yo digo que sí, o digo que no, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Si mi declaración, digamos, si lo que yo dije
es auténtico. Si doy mi sí, es auténtico, y si digo no, también. Entonces, está muy, muy linda la foto, si ustedes la recuerdan. Puedo decir que sí o que no, ¿sí? Auténticamente, sí o no. Entonces, esas flechas que tiene, no sé si lo tienen ahí, pero bueno, el sí disparaba una flecha para un lado, el no disparaba una flecha para el otro. Lo importante de esta imagen es la elección, ¿sí? Si yo elijo el sí, salgo para una dirección. Ahí viene, ahí está. El sí me determina hacia una dirección y el no me envía hacia la otra. Entonces, la invitación hoy es a que pensemos cuántas veces nos hacen una propuesta en el día a día y nos encontramos ante, sencillamente y auténticamente, decimos que sí o decimos que no. Si decimos que no, claramente se fue para otra dirección. Si decimos que sí, entonces la pregunta es ese sí, ¿desde dónde sale, no? Ese sí es auténtico. Voy a hacerles ¿tienen lápiz y papel para anotar por ahí? Les voy a hacer unas preguntas para que pensemos un poquito sobre esta situación. Les voy a anotar, les voy a decir unas situaciones y ustedes piensan, las anotan o reflexionan a ver qué les parece, ¿sí? Llega el día de la madre o el cumpleaños de mamá y me invitan a almorzar. ¿Qué pasa cuando tu jefe te dice, ¿haces horas extras el sábado? ¿Qué pasa cuando tu hijo te dice, ¿me cuidás los chicos esta tarde, mamá? ¿Qué pasa cuando tu hermana te dice, tengo miedo, no me acompañás al doctor porque la verdad que no quiero ir sola? ¿O qué pasa cuando un amigo te dice, necesito un favor mañana? Quiero que pensemos un poquito en esta situación y pensemos un poco qué diríamos, ¿no? ¿Qué nos surge decir ante cada una de esos planteos? Discúlpame, la última pregunta, la 5. Un amigo me pide qué cosa. Un amigo me pide que lo acompañe, que le haga un favor, y tengo que dar una respuesta. Bien. Y entonces ahora quisiera que me digan, a ver, dicen que sí, dicen que no, si lo quieren compartir, lo charlamos o lo escriben en el chat. Acá me dice Gas, si puedo digo sí. Sí, Noé, te escucho. No, pero es muy poquito. Depende de la situación, hay veces en las que quiero decir no y termino diciendo sí. O hay veces que quiero decir sí y termino diciendo no porque debo hacer algo. Pero de las propuestas que vos me hiciste, está muy en juego a veces lo emocional, en mi caso. Como que termino diciendo sí por una situación emocional, cuando en realidad quizás quiero decir no. Y te pregunto, Noé, ¿y cómo te hace, en ese caso, cómo te hace decir sí? ¿Cómo te hace sentir decir sí? Depende de la situación, ¿no? Pero dijiste lo del Día de la Madre, y fue como, comemos en casa, yo soy mamá, mi mamá es mamá, está mi abuela, mi suegra, o sea, es un bondi. Mágicamente este año fue distinto porque mi mamá propuso que almorcemos en mi casa que yo trabajo, pero fue como aliviador, o sea, desde el lugar de decidir, de decir sí o no, a la propuesta de dónde almorzamos, era un bondi. Era un dolor de estómago, era enojo, era angustia, era también decir, pero quiero hacerlo, pero también es mi día, y era toda una disyuntiva. Creo que es cuando digo sí, en este caso, ¿no? Era decir sí, era una molestia también.
porque en alguna parte no estaba siendo genuina con algo que también quería. No sé si te contesté, porque hice un maraño. No, sí, no, totalmente, porque es lo que me pasa a mí constantemente, te vuelvo a repetir, por algo surgió este taller, así que te agradezco. Ese es el tema, justamente, ¿no? Está bien, estamos tratando un tema familiar, toca mucho lo emocional, pero he planteado situaciones de diferentes, y muchas veces nos sucede esto, ¿no? Que decís quiero, pero todo lo demás, entonces realmente soy auténtica cuando digo sí, ¿sí? Ahí es el punto. Claro, Acá auténtica conmigo misma. exacto, Claro, fundamental, claro. fundamentalmente. Bueno, ahí es como que también está lo políticamente correcto. Y ahí no, ahí es como un hilo muy delgado entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer. De acuerdo, de acuerdo. Sí, es así justamente. A ver qué dice por acá. Romina me dice, depende si tengo algo que hacer. De acuerdo. Entonces depende, digo que sí, digo que no, y cuando digo que sí, surge, va bien, va tranquilo, quiero decir, no genera conflicto. Joana había levantado la mano. Joana, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Desde mi experiencia, de un año hacia atrás, quizás siempre dije que sí a todo. Sí, sí. Necesitaba cualquiera, un vecino, mis hijos, mi mamá, mi papá, alguien en la calle, en un cajero automático, sí, sí. Y no era auténtica porque muchas veces estaba cansada, porque muchas veces no quería, pero veníamos con esa imposición de creencias de ser de una manera sin importar lo que uno sentía. Este año fue muy transformador y cambió mi manera de pensar o de actuar debido a situaciones muy extremas, con fallecimientos familiares, muy enfermedades. Y hoy, al día de la fecha, la respuesta es rápida, sí o no, pero con la decisión propia de ¿qué quiero yo? ¿Lo quiero hacer realmente? O sea, estoy en condiciones de hacerlo y no afectarme también a mí. Una cosa es ayudar al otro, pero si ayudo al otro y me estoy afectando a mí, no me sirve. Ni siquiera le sirve al otro tampoco, porque el choque de energías y ese halo de no sé qué que te queda en el otro, porque uno transmite a través de las acciones la energía, te hace replantear un montón de cosas. Entonces hoy, por ejemplo, el curso. Yo dije, ¿tengo ganas de hacerlo realmente? Sí, porque es para mí, porque es algo que lo siento, que yo lo necesito o que me gustaría a mí. Y quizás nadie me acompaña en la parte, digamos, de la familia o que me gustaría que compartieran algunas cosas. Y bueno, pero es personal. Entonces las decisiones del sí y el no juegan totalmente con la emoción y con el ser yo. O sea, no es por egocentrismo, sino es por ponerse en primer lugar para poder ayudar al otro. Si uno no está bien, no ayuda a nadie. Entonces no sirve de nada estar diciendo sí, 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 por quedar bien o por decir, bueno, cumplí. No es cumplir, es realmente hacerlo auténticamente y con el alma y el corazón, porque las cosas, sea como sea, se tienen que hacer reales. Si no, no sirven de nada y no dejan enseñanza para nada. Creo yo, es mi humilde opinión, en base a mi experiencia. Gracias, Joana. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué te trae el decir que sí? Cuando digo que sí, me trae alivio y me llena esa parte que necesito yo. Mi yo interno necesita
quizás una palabra, quizás un sentir, una experiencia o encontrarme en otro. Y muchas veces a través de los ejemplos o las vivencias de los demás, me veo reflejada y encuentro que fuera de la muerte todo tiene solución, y que las angustias y las etapas son procesos que se pasan. Pero hoy lo tomo con más calma. Yo tengo 33 años. A los 25 tuve cáncer de útero. A los 27 de vejiga. Alcancé antes de estos cánceres a tener 2 bebés, 2 niños. Mi vida fue tortuosa, pero siempre dije que sí. Yo soy una persona muy hiperactiva, tengo mucha energía y siempre estoy predispuesta, pero nunca pensé en mí. Yo estaba para el otro. Entonces, este año, con el tema de pandemia, el hombre de mi vida, mi papá, fallece, consecuencia de la vida y de la enfermedad pandemial. Y me hizo ver un montón de cosas que él me las decía, tal cual vos lo explicabas, y quizás por la inexperiencia o por la edad, o vaya a saber que quizás no era mi tiempo, no lo entendía. Entonces yo era así para todo. No importaba, yo total, yo me quedaba tranquila con que estaba. Pero después cuando yo llegaba a mi lugar, qué cansancio, para qué lo hice, y el replanteo y el sentirme mal. Entonces, Bien, hoy digo no. Hoy perfecto. también puedo decir no, sin culpa. Qué lindo, Joana, qué lindo realmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Karina, te escucho. Bueno, la verdad que me sentí muy identificada con María. Sacó todo lo Carola. que tenía dentro. La verdad que es así, tal cual como ella lo planteó. En mi caso, el decir siempre que sí, yo creo que esto, bueno, todo viene de chica, ¿no? Lo que aprendí, mamé de mi familia, porque todo viene de cuando uno era chico. Entonces, por más que estuviera cansada, agotada, yo siempre, material dispuesta para todo. Siempre, pero, o sea, desde muy chica, desde muy chica. Y este taller me hizo ver muchas cosas, el parar. La verdad que es muy bueno este taller, me han sacado muchas cosas que tengo adentro mío, ¿no? Entonces, siempre decir que sí, siempre estar predispuesta para el otro, siempre llamar, siempre estar atenta a los demás, y siempre postergándome a mí, postergando mi cuerpo, y que llegaba la noche, llegaba muerta, cansada, y por más que llegara cansada, y ya que no daba más, seguía. O sea, acá es no ponerme en primer lugar, la autoestima muy baja, el no quererme, el no respetarme. Te pregunto, Karina, que lo trajiste recién, y eso cuando decías, te siguen pidiendo y por más que estés cansada, seguís haciendo, ¿cómo te hace sentir eso? Me hacía sentir que no valgo nada, no se dan cuenta que no doy más, no se dan cuenta que estoy cansada. Pero me callaba la boca, no decía nada, ¿eh? Claro. No decía nada, y seguía, total, Karina puede, porque Karina puede, yo puedo, siempre pude todo, ¿eh? Siempre pude todo, entonces puedo. Menos decir que no, Cari. Totalmente, totalmente. Pero aparte otra cosa que me pasaba a mí, era que pensaba también una cosa y decía otra, que no era coherente con lo que yo sentía, que no sabía tampoco. Después, con el tiempo, yo me fui dando cuenta que uno tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que siente y con lo que dice. Uno lo puede decir así, pero en mi caso yo no me daba cuenta, hasta que me di cuenta. Me di cuenta, y bueno, y ahora cuando me dicen parar,
O sea, cuando yo tengo que decir paro, paro, ¿sí? Cuando tengo que decir no, es no. Y cuando tengo que delegar, delego. Impecable, buenísimo. ¿Entendés? Entonces, bueno, todo sirve y todo suma. Entonces, lo que decía María, la verdad que es prácticamente muy parecido a lo que yo siento y a lo que pensaba, concuerdo mucho. Carola, Pero bueno, antes sí, disculpa. antes de seguir con Patricia, acá quería leer algo que puso Belén en Sí. en el chat, que dice, depende de la situación, en mi caso si me presionan no me gusta, y a veces por el deber tengo que decir sí, por compromiso, por ejemplo. Sí. Gracias, gracias Belén. Gracias Karina, muchas gracias. Patricia, ¿querías comentarme algo? Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo 61 años y he pasado muchísimas veces por las mismas situaciones que comentaron las otras dos participantes. Y yo mucho tiempo de mi vida dije sí porque creía que yo tenía que, era como que buscaba ser aceptada. Entonces yo decía que sí a algo que yo no quería, o bueno, depende de la situación. Y bueno, después empecé a manifestarme sinceramente lo que sentía. Pero hace unos días atrás, de nuevo me descubro con una compañera diciéndole que sí a algo que yo no quería, no me gustaba, no resonaba, y de nuevo sentí esa incongruencia, esa situación de no tener coherencia con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces es un estado conflictivo que la única que lo padece soy yo, y que a los otros no le importa si yo estoy bien o estoy mal, que esa resonancia no tiene sentido de querer agradar, porque bueno, pero bueno, Sí. estoy ahí todavía. Gracias Patricia, muchas gracias. Acá con lo que decía Belén, donde dice, en mi caso si me presionan no me gusta y a veces por el deber tengo que decir que sí por compromiso. Entonces Belén, te pregunto, cuando decís que sí por compromiso, ¿qué te pasa en el momento de tener que cumplir con ese sí? Hola a todos. Tal, Belén. Mi caso, no puedo expresar, es como que tengo que decir sí, aunque que ahora de por sí haciendo terapia y todo eso me estoy dando cuenta de muchas cosas que antes no me daba cuenta. Pero ¿por qué sí? Cuando a mí me pasa una situación que, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día, en unas semanas atrás, yo me fui a Zárate. Y mi hermana se había quedado cuidando a mi abuela. Y yo también me tenía tenía que llegar a un horario, y yo quería seguir disfrutando, cuando de por sí mi hermana me decía, y dale, venite. Es como que tuve que, nada, me quería quedar un poco más, ¿entendés? Mi deseo era quedarme un poco más en Zárate. Entonces como que, bueno, eso, más que nada como que tuve que decir, está bien, llego más temprano. ¿Y qué te trae esto de tener que cumplir ante un sí? No sé, ¿a qué te referís que me trae? No, esto de tener que elegir, ¿no? Tenés que elegir y cumplir ante el sí, y organizarte, o tal vez tenés que hacer una planificación. Sí, más que nada organizarme. O sea, yo no tengo problema de cuidar a mi abuela y todo eso, pero hay a veces que yo digo, o sea, me pasa que yo parezco de menos, pero tengo 30 años, y me gustaría, o sea, es como que me doy cuenta que, o sea, que ya uno ya es una mujer y le gustaría hacer otras cosas, ¿entendés?
Entonces, como que no estar tan atada a mi familia de por sí, a eso me pasa. Gracias, No es que no Belén. quiero ayudarlos ni nada de eso, pero me pasa eso, es como que recién ahora estoy viendo muchas cosas que a veces por los patrones de por sí familiares uno no se da cuenta y no los hace a propósito, pero es como que haciendo terapia con la psicóloga y bueno, todo eso me doy cuenta de esas cosas, ¿no? Últimamente. Gracias, Belén, muchas gracias. No, nada. Les pregunto, cuando dicen que sí, al momento de cumplir con ese sí que di, ¿no les pasa que tienen que organizar, bueno, voy a cumplir con mi palabra y entonces tengo que ver cosas desde la organización, justamente, bueno, cómo lo hago, en qué horario, o cómo voy a arreglar el resto de mis compromisos para poder cumplir con esto? No les resulta a veces esa organización, es lo que resulta un poco, si les resulta complicado, les resulta sencilla, al momento de cumplir con el sí. Levanta la Caro, mano. ¿sabés que hay algo que te quiero comentar que me va surgiendo en la medida que voy escuchando también? Que es, yo era de las que decía que sí, pero que sí hasta amamantar a mis 3 hijos cada 2 horas durante 2 años de día y de noche, ¿no? Que sí, que sí. Pero lo que pude darme cuenta que muchas veces lo he mirado este tema como bueno, como pensar que me postergaba, y con los años me fui dando cuenta, con los años, cuando fueron pasando los años, me fui dando cuenta que no era que me postergaba con eso sí. Al contrario, en eso sí eran los actos de amor donde yo recibía el amor que yo quería recibir. Y lo digo con mis hijos porque es como lo más claro, ¿no? A mí me decían, hacer duérmete niño, que duerman de noche, no les dé la teta, no, de todo me decían. Y yo estaba agotada, me acuerdo que estaba agotada, y tenía 3 en un momento, ¿no? Y con los años me fui dando cuenta que no era que me postergaba porque mis hijos, porque era que para mí era un acto de amor tan hermoso el que yo quería vivir, que yo estaba diciendo que sí porque quería, pero cuando me hacía como toda la maraña y el ruido de lo que debía hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que correspondía, de lo que no, era como me generaba más disturbio y más enriedo y más confusión que lo que yo sentía en mi corazón. Si vos me preguntabas a mí auténticamente qué era lo que yo quería hacer, amamantar cada 2 horas de día y de noche. Claro, el cuerpo muchas veces no me daba, pero lo auténtico era decir que sí a eso que yo estaba haciendo. Y todos los cuestionamientos que me venían de afuera me hacían un bolonqui que me llevó años darme cuenta de esto y poder estar en paz y decir, che, pará, fue lo que yo elegí hacerlo de esa manera. Y escuchándonos a todos digo, ¿será que en eso sí no nos estamos priorizando? ¿O sí estamos priorizando lo que queremos cuidar, las relaciones, las personas, pero a veces no nos da el cuerpo, ¿no? Yo me llevo esa reflexión. Entonces, como no me da el cuerpo, y tengo que pensarlo de otra manera. Gracias, Rosy, sí. ¿Joana? Justamente, iba casi a lo mismo, muy similar con respecto, yo por ejemplo a mis hijos y a mis padres en este caso. Por ahí es como que se hace una madeja, digamos, de sí y no encontrados, siento yo, como que estoy cansada, pero a la vez uno piensa, lo que hicieron por nosotros, es como que sí, lo hago, me siento cansada, pero como decía Roxana, uno no se posterga en eso, porque no deja de ser uno sigue viviendo. Son situaciones, tampoco es todo el tiempo, son etapas que nos toca a todos de diferente manera, y incluso hasta la edad da experiencia. Algunas veces no, tampoco se toma en cuenta eso, o sea, porque tendré 33 años, pero hay gente quizás de 50 que al día de hoy no te entiende cuando vos le hablas y te dice, Sí. está re loca esta.
Entonces, depende también de cómo uno se va viendo, se va encontrando y va aprendiendo, porque si lo escuchamos y nos entra y nos sale y no nos quedó nada, entonces estamos vacíos. Esta oportunidad, este nuevo recomenzar, nuevo renacer que nos da la oportunidad de este cambio de época, de que Sí. antes esto no se manejaba, no se hablaba, era todo tabú y todos teníamos que hacer como el soldadito uno tras del otro y todo iguales. Bueno, Sí. hoy tenemos la posibilidad de esa libertad y de poder expresarnos y pensar propios, o sea, el pensamiento propio. Y es muy importante la organización. No creo que uno se postergue por nada. Nunca. Sí. Las cosas no suceden tampoco por casualidad, tienen una causa. Entonces, está la habilidad de uno en poder descubrir qué es o para qué es. Y ver hasta dónde llegamos también. Por Exacto, supuesto, eso es indispensable. No somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos que pensamos, sentimos y también nos cansamos. Sí, gracias, Joa. Y el tema este de decir que sí desde disfrutar de dar el sí, ¿no? Cuando doy el sí, disfrutar, que es lo que traía Ro, muy importante. Gracias, Joana. ¿Laura? Sí, en realidad me quedé pensando que en eso sí, en donde no nos priorizamos, aunque creemos que sí, que es lo que siento, que lo estoy haciendo porque el corazón me lo indica, que es el alma la que habla, y me parece que hay más una tercera categoría, que es un ni un sí ni un no. Me ha pasado inclusive de sentir en relaciones, en donde me estoy vinculando con alguien que no me dice sí, me dice ni, y no soy la elegida. Entonces, a mí me parece que eso es un no. Mi sentir es que cuando es ni y no es sí, es no. Y ya no ando con media tinta, tratando de transformar el ni. Me funcionó esto, ¿no? Bien. Y cuando decís que sí, ¿qué te regala? ¿Qué te trae el sí, Laura? No, es que el sí es contundente, indudable. Es decir, cuando vos haces las preguntas al principio, hay un montón que son ni. No son ni sí ni no. Entonces ahí me parece que no tengo dudas, tendría que entender que el ni se interpreta como no. En mi mundo, ¿no? Desde mi raviol. El sí es aliviador, el ni es todavía hay que seguir luchando con uno mismo. Y el sí te trae la tranquilidad, te trae paz. El sí es como que abre el camino, como que es indudable. Cuando el sí es indudable, el tema es cuando entran a aparecer un montón de cuestiones. Eso es una alarma para mí. El ni es una alarma, es no, para mí, ¿eh? Bien. Gracias, Laura. No estoy tampoco, perdón, no estoy en vínculos en donde es ni. Durante muchos años estuve en vínculos en donde era ni. No, no, tampoco. Ahora no los elegí, es no. Claro, es no. Bien. Muy bien. A ver, acá Belén me dice, a veces la otra persona condiciona eso sí, es decir, sí. Uno es muy rutinario en ir a un lado y esa persona va y no está muy segura. Puede pasar en algo rutinario y obstaculizador para el otro. Obviamente en esos sí, que a uno le gusta, hay que buscar la manera para organizarte. Sí, el tema es cuando doy el sí y tengo que cumplir con ese sí, ¿qué es lo que me pasa cuando tengo cuando llega el momento de cumplirlo, ¿no? El tener que organizarme, el tener que hacer horarios para cumplir con esto, como todo eso de repente, si bien como decía Ro, el sí es desde un lugar de placer, a veces el tener que ver de qué manera lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, o tener que posponer alguna actividad para cumplir con ese sí que di, me termina agobiando, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a eso vamos con la organización, ¿no? Que me dice, y
y esto que trae Karina del parar, ¿no? Del cuando yo tengo que pensar entre un sí y bueno, parar y observar y pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a, la elección que voy a hacer y disfrutar desde esa elección? Yo puedo parar, observar y dar el sí desde el disfrute desde el disfrute de cumplir con la palabra que di, ¿no? O a veces esto que decimos de que los mandatos, o de que el que debe ser, ¿sí? Cuántas veces el parar y decidir me lleva a poder elegir, ¿no? Desde disfrutar esa elección. Lo importante para mí, ¿no? En la experiencia personal, es decir que sí, y yo aprendí en este tiempo a decir que sí, disfrutar de la elección, justamente, como comentaba Roxana. No deja de perturbarme la organización, porque todo tiene que llevar un orden para que resulte con éxito. Pero el pensar en disfrutar en mis elecciones y en mis sí, me da la tranquilidad de pasarla bien, básicamente, ¿no? Y de ser auténtica con lo que quiero. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Me querían decir alguna otra cosa más? Bien. Hay alguien más que está entrando. Bien, y yo les quería también, sí. No sé quién habla, perdón. Mientras, Pato. Patricia. Sí, Pato. Te escucho. Yo escuchaba hablar de los sí, de los no, de los no. Y creo que a mí me surgía una palabra antes de todo eso, ¿no? De qué siento, o qué me pasa. ¿Es lo que quiero? Esa era la pregunta que me surgía a mí. Porque para mí sería hacerme primero esa pregunta, ¿es lo que quiero? De una manera profunda, ¿no? Y ahí encontrar la respuesta. Y después algo que dijiste que me pareció fantástico, porque me encontré muchas veces en esa situación de no organizarme, y a pesar de querer decir sí y estar conforme de haber dicho sí, después me encontré en un bolonqui bárbaro, con tiempos, con cosas que no llegaba, entonces el tema, hoy sí lo tengo presente, el tema de la organización. Y me parece fantástico eso, porque disfrutar realmente de ese sí, del haber dicho sí. Gracias. Sí, Pato, muchas gracias. De eso se trata el placer, ¿no? Y el disfrute del dar el sí. Y que el sí también sea como un presente, porque a veces nos perdemos en la organización, y eso también nos termina resultando un rollo, ¿no? Como estábamos diciendo. Así que el sí me sirve para poder organizarme y llegar más tranquilo, ¿no? Si lo vivo desde el placer, como estábamos hablando. Belén dice, a veces pasaba que me invitaban a salidas, era lejos, no iba y no quería ir, y eso me... Claro, a mí me pasaba que me invitaban a salidas en su momento, que obviamente iba a las salidas, pero cuando quedaba muy lejos, o sea, era como obstaculizador, era como que yo quería salir, pero como era lejos, ponía obstáculos, y bueno, hace tiempo aprendí que uno no tiene que poner obstáculos, que uno se puede organizar de la mejor manera y poder llegar. O sea, en el sentido, esta salida que yo fui a Zárate, nos organizamos de tal manera que pude llegar con todo. Y es así, a veces uno pone obstáculos por el tema, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? O se pone pero, no sé, es lejos, esto. Y te pregunto, Belén, ¿y para qué te pones obstáculos en ese caso? No hay que ponerse obstáculos, pero a veces uno piensa mucho, a eso me refiero, ¿entendés? Es como el inconsciente. Sí, Belén, gracias. No, de nada. No, tiene un poco que ver con esto del
del parar que nos traía Karina, ¿no? Ante tanto es parar, distinguir y elegir, ¿sí? Entonces ahí los peros se borran. Muy bien. Bueno. A ver, Laura, levantó la mano. Te escucho, Laura. Note el micrófono, activa el micrófono. Ahí está. A mí me pasó hace muy poquito algo que quería compartir. No podía ni decir que no, ni decir que sí a una situación que me iba a hacer mal. Y fue muy, no sé, valiente, alguien muy amigo que me dijo, vos te querés hacer mal, vos podés elegir lo que quieras, pero no te quedes conmigo. Pero entonces de acá te vas, te alejas. O sea, no quiero verlo, esto que vas a hacer que te va a hacer mal. Y es una situación que tiene que ver con adicción a personas, a situaciones muy, muy feas, ¿no? De riesgo para mí. Realmente fue muy destrabador esta decisión de decir qué es lo que quiero yo para mí, al lado mío. Y bueno, funcionó. Sí, Laura, gracias. Justamente esa es la mirada que hay que tener, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que suceda? Y desde el observar, elegir, ¿no? Lo que quiero. Que muchas veces lo que quiero me hace mal, o sea, ojalá yo pudiera, como dijo la señora que habló antes de esta chica, que no sé cómo se llama el nombre, evaluar tranquila qué es lo que quiero. Yo a veces elijo muy mal para mí, y lo que quiero es súper nocivo. Entonces, ¿cómo que? A veces está bueno que para perra. Sí, y ahí un poco el quiero con el que me quiero, ¿no? Ahí estaríamos un poco observando el quererme, el observarme para ver la elección. Yo en realidad entendí que para poder elegir, yo tenía que saber por qué. Sí, me parece que por ahí está buena la canción de Charlie. Si te vas a poner la camiseta, deberías saber por qué. Si entraste a mi departamento, deberías saber por qué. Bueno, y ahí me tuve que poner a entender. El para qué, Laura, el para qué es diferente. Te lleva más a la elección, ¿sí? A la elección, al parar, al distinguir. Seguro que con el pasado, el para qué, más interesante. Bien, gracias, Laura. Bueno. Bien, el tema, muchas gracias a todos, a todos los que dieron su opinión. Para mí la importancia del decir que sí, auténticamente, es el poder ser auténtica con lo que quiero y poder cumplir, después al momento de cumplir con ese sí, no sentirme agobiada, cargada, poder disfrutarlo y poder brindarme con el mayor amor, con todo el corazón. Y esto de decir que sí es respetarme con ternura, justamente, y con respeto a mis elecciones, para poder brindarme al otro con el deseo. Así que, bien, y quería regalarles, primero les quiero regalar algo y después les quiero preguntar otra cosa. Les quería regalar el tema de que cuántas veces decimos que sí desde lo que deseo y desde lo que quiero, y después se nos transforma la forma o el modo de hacernos, se nos transforma en un debo, en un tengo que, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos que sí porque es lo que deseamos, pero a veces cuando llega el momento de materializarlo se transforma en un debo. Ahí es donde se nos desaparece el placer que hablábamos, ¿no? El disfrute de esa elección. Y así que, bueno, ahora les quiero preguntar a todos ustedes o el que quiera opinar, ¿no? Que lo ponga en el chat o lo quiera comentar, qué es lo que se llevan de esta conversación y cómo están. No, Caro, sí, te escucho. Me llevo, a ver, amor, un cachito. Me llevo esto que decía en el flyer, ¿no? Auténticamente. Me llevo como auténtica desde el corazón y cuando le pongo mente, la cago.
La cagó. Es así como el sí auténtico desde mi corazón y la mente para que no se me vaya el deber y al tener. Gracias. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias. Me quiero subir al tren de Noé y me llevo la auténtica del corazón y usar la mente para crear los pasos para hacerlo. Gracias, Rob. Muchas gracias. Acá vengo, a ver. Pato, me llevo claridad y orden. Muchas gracias. Jesús, parar, organizar. Y el sí desde el amor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Ana, muy bien. Bueno. Les quiero agradecer muchísimo estos momentos compartidos, esta reflexión, y espero que así como me sirvió a mí de mucho ser auténticamente sí o auténticamente no, desde el corazón y desde la mente, les sirva a ustedes para poder, como decimos, ¿no? Construir un poquito día a día, estar cada día mejor con uno mismo, que en definitiva es lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Gracias, Grande, Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá escribieron en el chat también que comparten con Rosana. Me llevo la enseñanza de pensar antes de decir que sí, no guiarme por emociones, sino de decir sí desde el deseo. Claro. Sí, y bueno, y dentro de del taller iba escuchando, ¿no? las cosas que iban saliendo, ¿no? Cuando a veces decimos que sí desde una búsqueda de aceptación o de querer agradar, ¿no? Esto me quedó a mí, ¿no? Como desde dónde damos ese paso, que en definitiva es como la conclusión de todos los que fueron compartiendo, ¿no? ¿Desde dónde los estoy haciendo? Porque cuando entramos en el rollo mental, ahí empieza, no, porque a ver qué va a pensar, y qué esto, el otro, un poco lo que hablábamos del taller anterior de Dani, que era del no, pero cuando el no nos venía de afuera, ¿no? Entonces, fíjense cómo va atado el sí que vamos diciendo, pero por miedo a lo que venga, o lo que van a pensar, o si no me van a querer, que eso es hacerlo desde un lugar. O hacerlo bien del taller de Jesús de ayer. Sí, claro. A mí me resonó muchísimo el taller de Jesús de ayer. El cuestionamiento era de que lo tenía que hacer bien, entonces me ponía en duda. Claro. Y lo que me salió es esto, porque esto me pasaba a mí. Ahora, la verdad que hace bastante que no me pasa. En esto de decir sí, después a cuántos sí terminamos fallando. Porque el sí es un compromiso. Nosotros acá desde esta mirada ontológica, donde vamos también dándole valor y resignificando las palabras, el compromiso para nosotros es algo a lo cual nos comprometemos, es como darle valor a nuestra palabra, ¿no? Es construir el valor en nuestra palabra. Entonces, cuando yo decía sí, y después no cumplía, lo que estaba era devaluando mi palabra. Y en la devaluación de mi palabra, lo que estaba haciendo era que los demás pierdan confianza en mi palabra. Entonces, en la acumulación, ¿no? Porque encima ese es otro tema, como muchas veces colapsamos la confianza y la generalizamos, así como hacemos como una generalización de la persona. Me dijo que iba a venir y no vino, me falló. Es una persona que no es confiable. ¿No? Esto, piénselo cada uno como lleva, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadoso con cómo cuidamos nuestra palabra, pero para cuidar nuestra palabra tenemos que conocernos, autoconocernos, a ver desde dónde estamos dando esta palabra, desde qué lugar, si lo estoy haciendo para no quedar mal, para que me quieran, para esto, para lo otro, o realmente es un deseo genuino. Y después otra cosa también, la urgencia en la que vivimos muchas veces nos lleva a dar respuestas rápidas. Enseguida me preguntan algo, sí, o no. Y en esto del parar, del ejercicio del parar, a veces no tenemos la gimnasia tan
aceitada como decir, bueno, a ver, paro y en un instante hacer como una reflexión y hacer como el escaneo, a ver, bueno, quiero hacer esto, realmente lo quiero, nada. Entonces, acá para mí aparece un recurso que es valiosísimo, que es el no sé. Que decir, bueno, mira, a ver, En este momento no sé. mira, en este momento no sé, déjame pensarlo un poco. Como empezar a usarlo como el tiempo, ¿no? El tiempo en el básquet, tiempo. Pedimos tiempo, O el comodín. el comodín, ¿no? A ver, entonces no sé, no doy una respuesta inmediata. Entonces, en esa pausa que me da el no sé, puedo evaluar, porque realmente puedo decir, sí, realmente lo quiero, pero mañana no puedo. Entonces ahí aparece la otra palabra que salió mucho, la organización, ¿no? ¿Cuántas cosas queremos? Y acá, bueno, esto tendríamos que volver Otro para taller. atrás a otros talleres, ¿no? ¿Cuántas cosas queremos, pero necesitamos también priorizar? ¿Qué cosa es para cada momento? Entonces, cuando la escuchaba Roque, compartía esto de los chicos también, y bueno, en ese momento la prioridad era eso, el sí, y el compromiso estaba enfocado a eso que realmente quería, que era amamantar, y que es temporario, todos lo sabemos. Entonces, ¿cuántas otras cosas también, deseos y demás, que tenemos que decir, bueno, pausa? No me acuerdo en cuál de los talleres también salió. Bueno, esto me encantaría, pero pongámoslo en pausa. Pausa. Ya lo voy a retomar, ¿no? Y bueno, y como dijo Pato también, que me quedó esto, ¿es lo que quiero realmente? ¿No? Como esa pregunta después de esa pausa del no sé. A ver, ¿es lo que quiero? En este momento, ¿es lo que quiero? ¿Es lo que necesito? Así que bueno. No, y una cosita más, algo que había dicho Laura, ¿no? Que lo escuché como estas cosas que quiero, porque va ligado a esto, de lo que quiero. Bueno, esto, tengo una reacción impulsiva que quiero esto. Pero claro, ¿cuál es el quiero que está más adelante? Porque quizás esta reacción impulsiva de querer algo inmediato me está empañando algo que realmente quiero a largo plazo, ¿no? Que esto lo podemos llevar a un plano de esas compulsiones que tenemos, ¿no? Como pasa mucho en las adicciones también, ¿no? Y adicciones, adicciones pueden ser no solamente drogas, comidas, relaciones, el trabajo. Lo que pasa es que tiene buena prensa la adicción al trabajo, ¿no? Es muy trabajador. Claro, vive 22 horas trabajando. Entonces, también son maneras de entrar en una trampa, que nos boicoteamos nosotros mismos. Y bueno, y para cerrar acá, comparto lo último que compartieron. Es mi primera vez que asisto a estas charlas, me sirvió, me encantó, me sentí muy identificada, quiero seguir escuchando y aprendiendo a conocerme. Gracias, Vanessa, y en el grupo, si estás ahí, vamos compartiendo todas las charlas grabadas. El no sé es una opción coherente, pausa también, esto es lo que quiero, otra vez, Patricia, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ojalá se hayan llevado un montón de preguntas. No pretendan responderlas todas juntas. Dense tiempo y elijan cuál es la primera, cuál es la pregunta que va surgiendo en cada momento y en cada situación. Y los esperamos mañana. Mañana Noé, que ahí está Noé, el trabajo es salud. ¿Cómo vivís tener que trabajar? Así que mañana a las 6, sí, mañana a las 6 con Noé y a las 8 con nosotros, que cerramos el ciclo de charlas. Mira, uy, estoy nervioso, tenemos que dar un taller. Bueno, gracias por estar ahí y los esperamos, si pueden. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.